Muy buenos amigos de YouTube, conocedores de personajes y contextualizadores acerca de las doctrinas filosóficas. Una vez más, mi nombre es Biografías y Vidas. Bueno, estos son nuevos videos de cómo la filosofía ha sido un gran estudio de cómo podemos introducir nuevos conceptos para mejorar a la sociedad, acerca también de las cosmologías y presencias de los entes supremos. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar acerca de Pitágoras. Bueno, se llama Pitágoras de Samos por su procedencia. Bueno, se especula que es él. Bueno, sus padres eran Nesarco y Pitais. Sus hermanos eran Eunomo y Tirreno. Su esposa era Tiano. Tenía los hijos llamados Arignota, Maia, Teleauges y Darno. Tenía un mayordomo llamado Samolsis. Y su ocupación era la filosofía, la matemática, la música y la cosmología astronómica. Bueno, en el año 570 a.C. nació en Samos, en Grecia. En el 535 viaja a Egipto. Después es capturado y lo vuelven prisionero en Babilonia en el 525. 3 años después viaja a Crotona y queda en libertad. En el 520 a.C. funda la Hermandad Pitagórica. La Hermandad Pitagórica era como esa clandestinidad fundada por Pitágoras acerca de todas las inducciones cosmológicas que veía en el entorno de Grecia. En el 518 viaja a Italia para enseñar. En el 513 cuida a Pericaides. En el 510 es ayudante frente a los ataques que enfrentan en Sibaris. En el 508 es atacado junto con su escuela. Atacan no solo a él sino a la escuela. Y en el 495 fallece por hambre en Metaponto, Italia. Bueno, hay que hablar acerca de él más. Cabe mencionar que él era vegetariano. Tenía, digamos, cierto pavor, digamos, al animalismo. Era secretario, era lírico, tocaba la lira, hacía poesía, fue legislador, se consideraba un filósofo racional. Es un discípulo de Tales y de Frecaides. Fue el creador del concepto la docencia para vivir. Fue un gran contribuyente en la matemática, geometría y aritmética helénica. Estableció las distancias orbitales. Fue uno de los que introdujo el ascetismo y la metempsicosis. Fue el que descubrió los intermedios musicales por medio de pentagrama y el teorema de la inconmensurabilidad, que es lo que llamamos actualmente el teorema de Pitágoras. Consolidó también los sólidos perfectos, la irracionalidad de la raíz de 2, los ángulos triángulos por medio de la geometría, los tetraquis y las concepciones poligonales. Se inventó el monocordio. Fue un gran teórico acerca de los números
triangulares y cuadrados. Como había mencionado, fue un creador de una secta mística órfica con base a la matemática llamada Hermandad Pitagórica. Aprendió mucho en Egipto la concepción de geometría. Fue uno de los grandes conceptores acerca del cosmos, antipoísmo, y cómo la música era una armonía y medicina para la cosmología universal del ser humano. Además, también trata de temáticas de la inmortalidad, la transmigración de almas y perfección por medio de la numerología. También la Tierra gira junto con otros planetas, tuvo esa teoría. Viajó también para conocer acerca de concepciones matemáticas y geométricas a Arabia, Babilonia y Fenicia. Y su argeorche son los números como el principio universal, como su principal cosmología. Para contextualizarlos, la cosmología de él era la numerología como fundamento universal, y su cosmogonía con base a Heráclito era el fuego como la esencia pura del universo. Bueno, él era monista con base a la numerología. Los tetrakis, como había mencionado, es una figura triangular por 10 puntos en 4 filas. Cuando uno va haciendo el triángulo, lo que llamamos el triángulo de Pascal, por medio de puntos, ahí se va formando un triángulo, 4 filas con 10 puntos sucesivos. Las concepciones poligonales eran puntos ordenados en el que daban ciertas figuras. Y como habíamos mencionado, y además de la matemática universal que se enseña en todos los liceos y academias, además de las universidades, es que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los cuadrados de los catetos. Y tenía la concepción de que la matemática es lo que se conoce, es lo que se aprende. Bueno, sus frases más célebres eran: entre amigos todos es común, debido a la hermandad que tenía. Con respecto a la transmigración de almas, decía que eran inmortales y reencarnaban en cuerpos. Su primordial unidad procede luego a las dualidades cosmológicas. Bueno, decía que todo tiene y tiene que ser número. Bueno, aparte de ser un monista numerológico, tenía, digamos, ese monoteísmo creencial de que nadie es sabio y solo Dios es el sabio. No hay que aprender no a hablar sino a callar. Bueno, el que siembra recoge, pero una de las principales frases es: las matemáticas en el universo existencial es la filosofía. En las fallas cotidianas son problemas de cálculo, como en todo. Hay falencias matemáticas y financieras, así como las burbujas inmobiliarias en términos económicos. Y hablando de economía, él también hablaba acerca de, por medio de la matemática, cómo se economiza uno las lágrimas de los hijos cuando se sufre y se las gasta uno en la tumba. Entonces, eso quería decir que tiene que uno más bien llorar en el presente y no ya cuando pues uno se encarne y pase a la otra vida. Ya sus concepciones acerca de los sólidos y números cósmicos, él hablaba acerca de, primero, digamos, las figuras geométricas y dimensionales, que cuando un octaedro era perteneciente al aire, un icosaedro el agua, tetraedro el fuego y un cubo la tierra, siendo los elementos numerológicos principales con respecto a los presocráticos.
naturalistas, además del dodecaedro, con presencia universal del cosmos. Bueno, aquí con base a la numerología principal, hablaba que el 1 era el único monismo universal de la creación. El 2 era cómo se diversificaba, digamos, todas las concepciones. El 5 era como ese matrimonio era místico y perfecto. Era una anacronía numerológica bajo una percepción que solo, digamos, la hermandad pitagórica conocía. El 8 era, digamos, esos movimientos celestes por medio de cuerpos universales. Y 10 era, digamos, la anatomía de la música por medio de los pentagramas y de, digamos, ciertas terminologías anatómicas en la música. Y bueno, de él no se saben muchas obras, pero fue uno de los introductores de voces áureas y angustias ante el sexo, pero ante el sexo no era solo carnal, sino era sexo de amor hacia las concepciones numerológicas en el universo, como había un vínculo armónico entre la numerología y la cosmología universal. Bueno, él era Pitágoras, uno de los grandes influyentes tanto en Grecia como actualmente, además de que se enseñan aún ciertos conceptos matemáticos que tenía en su doctrina, como el teorema de Pitágoras, su propio teorema. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado. Por si alguno tiene dudas, su principal cosmología es la numerología. O sea, cómo los números son el principio del universo desde el punto de vista pitagórico. Y bueno, amigos, él es Pitágoras de Samos, espero le haya gustado. Tengan presente todas sus obras, sus conceptos, aprendan mucho. Y bueno, amigos, hasta la próxima. Chao, chao.